medicina primitiva, el concepto de enfermedad es mágico y misterioso, difícil de separar de las creencias espirituales y de conformación del mundo. Por su parte, la tradición egipcia relacionó las crecidas del Nilo con la salud y la enfermedad. La concepción mesopotámica de la enfermedad era estrictamente religiosa, hasta el punto de que la misma palabra significaba pecado, cólera de los dioses, castigo y enfermedad. Respecto a la medicina israelí, su contribución más importante fue la ley de Moisés. La enfermedad se observó siempre como un castigo de Yahvé a un pecador. La terapéutica asirio-babilónica está fundamentada en la oración, los sacrificios y la magia. Como causas externas de enfermedad, se menciona el viento, el calor, el frío húmedo, alteraciones en la dieta, excesos sexuales, emociones violentas, etc. Cabe destacar las técnicas de acupuntura, moxibustión y la meticulosidad en la práctica de los masajes, pues tenían gran saber anatómico y fisiológico a la par del saber cosmológico. Los incas y los mayas veían la enfermedad como una idea de transgresión ética, moral o espiritual. La medicina griega recoge conocimientos y experiencias de los dos grandes bloques culturales de aquel entonces, el egipcio y el sumerio mesopotámico, que a su vez recogen influencias de la península de Indostán. Para los griegos antiguos, la enfermedad es desequilibrio, la desviación de la norma y la cura pasa por un retorno a la naturaleza. Para los hipocráticos, no es posible conocer la naturaleza de las enfermedades si no se conoce la naturaleza de su indivisibilidad. El sistema fisiológico de Galeno dominó el pensamiento médico desde el siglo II al XVII. Para Galeno, la interpretación de las enfermedades gira básicamente en torno a las alteraciones de los tumores localizados en las distintas partes del cuerpo. Muchos de los médicos griegos se trasladaron a Roma, donde por el crecimiento del territorio implementaron medidas de higiene, principalmente con la construcción de acueductos para no estar en contacto con las aguas contaminadas. La historia de la medicina durante la Edad Media de la Europa mediterránea se desarrolló alrededor de la transmisión e interpretación de la obra de Galeno. La caridad cristiana da origen al hospital. Las grandes pandemias medievales fueron la sífilis, la lepra y la peste. La mayor pandemia de la historia fue la peste o muerte negra, aparecida en Europa en 1347. El mundo árabe o islámico, que surge paralelamente a Bizancio, fue el escenario fundamental de la medicina y de la ciencia durante buena parte de la Edad Media. Durante el Renacimiento, las ideas que predominaron fue el mecanicismo, vitalismo y empirismo. Solo Paracelso se apartó entonces de las concepciones tradicionales respecto a la constitución de la materia, la causa de las enfermedades y la acción de los medicamentos, pues se inclina hacia la alquimia. En la época barroca, acaecida en el siglo XVII, aparece el método experimental en las ciencias y cambia el concepto del mundo con Copérnico, Kepler, Newton y los nuevos instrumentos, microscopio, termómetro y otros. Los sistemas vitalistas que nacen en el siglo XVIII respondieron a la búsqueda de una vía media entre mecanicismo y animismo. Para el vitalismo, el principio vital es la causa de todos los fenómenos biológicos del cuerpo humano. Es justo en el siglo XVIII donde nos detendremos para contemplar el nacimiento de una nueva terapéutica que hasta nuestros días sobrevive. La situación europea fue muy característica durante este periodo. Se detectaban ciertos síntomas de cambio en sus estructuras sociales, políticas y económicas. La revolución demográfica del siglo XVIII favoreció el rejuvenecimiento de la población europea. Todo lo anterior contribuyó a que se diera una época dorada para el florecimiento de las ciencias y el conocimiento. Los centros del pensamiento científico del periodo los encontramos en Francia, en torno a la Enciclopedia, y Gran Bretaña, pero se extendió por gran parte de Europa. Así, nace, el 10 de abril de 1755, en la ciudad de Meissen, Alemania, en un hogar humilde, el que más tarde sería bautizado como Christian Frederick Samuel Hahnemann. Christian por Cristo, Frederick por el rey Federico el Grande y Samuel, que quiere decir Dios me ha oído. Su progenitor, un modesto pintor de porcelanas, dio a su hijo Samuel la educación que se merecía. Desde sus primeros años, Hahnemann demostró gran brillantez en sus estudios.
A la edad de 15 años, y siguiendo los deseos de su padre, aprendió mucho del comercio de aquella época. Luego de terminar sus estudios básicos, por la ayuda de su madre y la benevolencia de sus profesores, fue recomendado y aceptado en la Escuela para Nobles de Saint-Affra. Aquí adquirió los conocimientos de la escuela clásica. El profesor Müller y la madre de Samuel Hahnemann le consiguen una beca para que estudie en la escuela de Saint-Affra. La escuela de Saint-Affra es una escuela exclusivamente para nobles. En esa época, el rey era el único que podía otorgarlas. Sin embargo, cuando Hahnemann llega a estudiar a esa escuela, es rechazado por sus compañeros y Hahnemann aprovecha ese comportamiento de ellos para refugiarse en los libros, en el estudio, llegando a ser el más brillante de todos sus compañeros. En la primavera de 1775, a la edad de 20 años, llega a la Universidad de Leipzig con el afán de continuar estudiando en la Facultad de Medicina. Lee a los clásicos como Hipócrates, devora con avidez los libros y va pasando por todas las ideas de su tiempo. Más tarde, se recreó con las obras de Paracelso, Hunter, Brown, estudió las teorías de Cullen y Butler. Este último, un irlandés que declaraba que así como el veneno de la serpiente es suficiente en mínima cantidad para matar, así el remedio que da salud puede servir también en pequeñas cantidades. Fue un gran estudioso, hablaba varios idiomas, fue muy ilustrado en su tiempo, su preparación fue superior. Llega con un cúmulo de sueños a Viena, en los que tratará de volverlos realidad. Uno de ellos, practicar en el Hospital de la Misericordia. Conoce aquí a un clérigo que más tarde sería el reverendo Padre Witt, quien al darle la bienvenida, le confiesa que antes de emprender su noviciado, había querido aproximarse a los enfermos para conocer mejor las dolencias humanas. Durante un tiempo, asimila de una u otra forma el maremagno de conceptos e ideas de la medicina escolástica. Poco tiempo después, las reservas económicas de Hahnemann se agotan y se ve obligado a interrumpir sus estudios. Se traslada a Helmstadt para ocupar el puesto de bibliotecario secretario del gobernador de Transilvania. Es así como el 10 de agosto de 1779 llega a la Universidad de Erlangen a la edad de 24 años. Con una excelente carrera y una magnífica exposición de grado, consigue el título de doctor en medicina, logrando éxitos tempranos que le valieron una posición destacada entre sus colegas. Pero Hahnemann sentía que los diagnósticos de aquella época se encontraban envueltos en una nube de hueca palabrería, por lo cual siempre trató de encontrar la razón, el porqué de cada síntoma, de cada enfermedad. En 1781, Samuel Hahnemann cumple 26 años. Llega a Dessau. Ahí conoce al boticario Hessler, con quien trabaja en su laboratorio. Conoce a su hijastra, Enriqueta Leopoldina Kuschler, joven rubia de ojos alegres, rolliza, de 17 años con quien se desposaría más tarde. Hahnemann deseaba una vida independiente, por lo que se traslada a Gomern, Dresde y luego Leipzig. En su pobreza y desesperanza, ante la verdad de no tener en sus manos una medicina que cure a sus pacientes, en la soledad de su gabinete Hahnemann escribe: «Esto es insostenible. Hace siglos que los hombres se esfuerzan en curar, que buscan medios para llegar a ese fin. Pero todos los trabajos son inútiles. No se ha dado un paso firme desde el primer día. Millones y millones de médicos han laborado en esa dirección sin éxito alguno. ¡Qué caos, Dios mío! Pero, ¿por qué he de ser yo quien se ocupe de reformar esto? Entonces, ¿qué camino tomar?». Cuando Samuel Hahnemann abandona la consulta alopática por darse cuenta que ésta no curaba, opta por dedicarse a traducir libros, dado que él dominaba más de 11 idiomas. Esto para mantener a su numerosa familia, Enriqueta Leopoldina y sus 11. En el año de 1970, al traducir la materia médica de William Cullen, aprendió la teoría sobre la fiebre y halló una descripción sobre las propiedades curativas de la quina, según el uso que hacían de ella los aborígenes del Ecuador.
por su asombroso poder de observación, relaciona la semejanza entre los síntomas tóxicos conocidos y los efectos curativos. El Dr. James Krauss, en la introducción al organón de la medicina, nos cuenta: Hahnemann fue esencialmente un experimentador sin tacha. Tomó 4 dracmas de quina 2 veces al día. Tuvo paroxismos de fiebre y frío. En su práctica como médico, había visto iguales síntomas de fiebre y frío. Los había curado con quina. Para que el maestro Hahnemann, en una ocasión, por allá ocurría en el año de 1790, que descubrió la ley de la similitud. El maestro Hahnemann, después de tantos siglos y tantos años, desde Hipócrates, en la cual señalaba que lo igual cura lo igual, similia similibus curando. A través de la historia, muchos investigadores se tuvieron que pasar más de 2000 años. La homeopatía había sido descubierta, y para Hahnemann esto constituía un gran reto, pues más tarde encontraría muchos obstáculos, por la no comprensión de sus colegas y por la pobreza en que se debatía su familia. En otoño de 1796 llega a Hannover, donde dio forma escrita a sus madurados pensamientos. 6 años tormentosos había transcurrido desde que pudo vislumbrar su idea. Luego le dio forma y escribió: todo medicamento eficaz provoca en el cuerpo humano la aparición de una enfermedad específica y peculiar, tanto más específica, peculiar y brusca, cuanto mayor es la eficacia del medicamento. Procede a imitar a la naturaleza, la cual, a veces, cura una enfermedad crónica con otra sobrevenida, y emplear, para la enfermedad a curar, el medicamento capaz de provocar otra enfermedad, lo más similar posible, la cual curará la dolencia natural. Similia similibus curando. Trabajó en la redacción de una terapia específica de las enfermedades de acuerdo con su nuevo método. Lo envió a la revista médica del Dr. Uffeland. Este quedó tan bien impresionado que hizo imprimir el manuscrito. Hahnemann continuó vagando de Hannover a Hamburgo, luego a Erlenburgo, Wittenberg, Dessau. Nacieron uno tras otro sus hijos, 9º, 10º y 11º. Cumplía 50 años de edad, cuando en 1805 llegaba a la ciudad de Torgau, cruzando el largo puente sobre el Elba. A pesar de las vicisitudes de la vida, puso todas sus energías en un gran esfuerzo final. En 1810 publicó El organón del arte de curar, el cual lo revisó consecutivamente en 1819, 1821, 1829, 1833 y la 6ª y última edición en 1842. La publicación del organón recrudeció la tempestad, pero también aumentó el número de sus simpatizantes. Muchos médicos quieren ser discípulos de Hahnemann. A los 57 años se prepara para dar una prueba en la Facultad de Medicina de Leipzig, para dar clases en dicha facultad. Escoge el tema, el tratamiento por el éboro en la antigüedad. El interés es enorme, pero nuevamente se reúnen los adversarios y reanudan el ataque. El escándalo es tan potente que se le obliga a cerrar los cursos. Sobreviene un imprevisto, el tifus, y entonces cesan por el momento las intrigas, las interdicciones y el escándalo. Ante la epidemia, la medicina oficial está acosada, pierde la calma. Hahnemann conserva su serenidad y combate la plaga. I think so. Hahnemann lived his life in the most adventurous way, struggling a lot in his life to fight for his principles and the law that he has established for homeopathy. He faced many oppositions, but he was a big fighter, documenting every fact, every small observation in his voluminous book on Materia Medica Pura, chronic disease and organon of medicine. So I would say Hahnemann was a big fighter of his time, a big hero, a big scientist, a big linguist, a truly, you can call, a scientific and an artistic person. Los duelos y dolores acorralan a Hahnemann. De los 11 hijos no le quedan más que 2. Carlota, nacida en 1805, y Luisa, de 29 años. Pero su muerte se encontraba todavía lejos. Su vejez se vería renovada de plena juventud. Un día se presentó a la consulta una encantadora mujer de 30 años, conocedora de su fama. Se trasladó en un largo viaje desde París, en donde había oído hablar de sus resultados de la homeopatía, llegando días después a Cothen. Su nombre, Melanie de Herville. La medicina de facultad había sido impotente para tratar su caso, que fue diagnosticado de tuberculosis.
Llamó a la puerta de Hahnemann y la recibió la hija del médico. La hizo pasar y Hahnemann le dijo: «Puedo curarla». La amistad fue profundizando y Hahnemann decide casarse con Melanie y marchar con ella a París. El 21 de junio de 1835 llegan a París y abren una consulta de homeopatía. Hahnemann comienza a trabajar con intensidad, tanto consultando como enseñando a otros médicos. La doctrina homeopática se extiende y se hablaba de fundar un hospital y una clínica. En Francia se funda la Sociedad Homeopática y 2 periódicos, el Diario de la Medicina Homeopática y Archivos de la Medicina Homeopática. Luego de 8 años de matrimonio, por su avanzada edad y su agitada vida, Hahnemann cae enfermo. Y ya para el momento de su muerte, el punto clave en el cual le dice a sus alumnos que cuidan a la homeopatía. Y estaba por ahí Bonninghausen en el lecho de muerte y le dice: no te preocupes, maestro, nosotros la vamos a cuidar, somos muchos y la vamos a cuidar. Hahnemann le responde: solamente cuídenla de los de adentro, de los de afuera no hay problema. A fines del mes de junio, ya postrado en su lecho, espera con paciencia el desenlace. El 2 de julio de 1843, a las 5 de la madrugada, Hahnemann abrió los ojos y pronunció 2 veces: confianza y paz. Al instante rindió el último suspiro. Melanie hizo embalsamar su cadáver y luego de 9 días fue enterrado en el cementerio de Montmartre. 45 años más tarde, después de la muerte de Melanie, los restos mortales de Hahnemann fueron trasladados al cementerio de Père-Lachaise. Al abrir el féretro, se descubrió atado a su cuello un mechón de cabellos rubios y una botella tapada con cera, y en ella una nota escrita a mano de Melanie que decía: Christian Frederick Hahnemann, nacido en Meissen el 10 de abril de 1775, fallecido en París el 2 de julio de 1843. Su esposa, María Melanie de Hervey, se le unirá en la tumba como él lo deseó, y a cincel se grabarán estas palabras escritas por él: mézclese en nuestro sepulcro las cenizas con las cenizas y los huesos con los huesos, como en la vida nos unió el amor.